Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo recordatorio de los congresos de la Fundación Caballero Bonal, que como sabéis estamos no solamente celebrando en este salón, sino que también estamos grabando para nuestro canal de YouTube y para Facebook. O sea que aquí estaremos hoy, pues a lo mejor 20 personas, pero por YouTube y Facebook seremos esta noche bastantes más y seguramente a lo largo de esta semana muchas personas estarán viendo este recordatorio de literatura y música, una de nuestros encuentros más, yo creo que de los que más despertaron curiosidad, porque era algo muy novedoso en aquel momento, sobre todo en la Fundación Caballero Bonal. Así que fue algo muy especial y hoy tenemos aquí a su comisario, José Ramón Ripoll, y a nuestro queridísimo José María Velázquez Gastelu para recordarlo, para hacer un poco memoria de lo que hicimos en aquellos días del 26 al 28 de octubre. Pero antes que nada vamos a poner unas fotografías que tenemos preparadas y Eva también ha preparado un poco de música de Luis de Pablo, que fue uno de los que estuvo aquí como fondo. Lo vamos a ver para hacer esa memoria primero en nuestra cabeza, porque muchos de vosotros seguramente estuvisteis en ese momento, en esos días, en la fundación. Así que vamos a poner primero la fotografía y después nuestros invitados van a regalarnos sus recuerdos también.
pequeño recordatorio tomando del archivo de fotografías que siempre sabéis que tenemos en la Fundación, todo lo que hemos visto que podía ser interesante. Y ya que tenemos nuestra cabeza puesta en aquel año 2016, voy a invitar a que José Ramón Ripoll y José María Velázquez Garcés tomen asiento y nos cuenten sus recuerdos. Para leerlo. ¿Tú primero o sacamos primero? ¿Sacamos primero? Vale. Que cante primero. Entonces voy a tener aquí en la parte para que luego yo le dé el ordenador. ¿Vale? Quiero al lado del ordenador. Eso es, ponte tú aquí y sí, ponete un poquito más lejos. Buenas tardes a todos. Yo voy a decir unas medias palabras. Digo medias porque el discurso entero se me ha olvidado en el ordenador. Mejor dicho, en el correo se me ha olvidado la contraseña del correo, no hemos podido entrar y en fin, menos mal que tenía la mitad en el bolsillo. Ante todo, debo y quiero comenzar mi intervención con un recuerdo a la figura de quien fue mi maestro, a nuestro maestro y nuestro amigo, a José Manuel Caballero Bonal, que nos acompaña aquí en esta foto tan maravillosa, con su gesto tan característico. Y de verdad que no lo digo a modo de protocolo, sino con todo el rigor que ese término maestro lleva consigo en cuanto a enseñanza, transmisión y descubrimiento de la escritura y de la vida. Para tener un maestro es preciso que éste te acepte como discípulo. Y yo creo que particularmente a su modo me acogió. En alguna ocasión he escrito que mi voz depende de la suya, aunque es casi una osadía querer aproximarse a su timbre irrepetible sin caer en la burda imitación. Hoy que estamos aquí para celebrar el recordatorio del Congreso sobre Literatura y Música que tuvo lugar en la sede de esta fundación en octubre de 2016, al tiempo que presentamos las actas de dicho Congreso, viene al caso reivindicar la voz poética como columna vertebral de la propia música. Y aunque mi compañero de mesa, José María Velázquez Castell, va a centrar su exposición en el papel que Caballero Bonal jugó en el arte flamenco y en cómo el flamenco ha sido también motor de parte de su obra, yo querría subrayar cómo la música corrió por toda su escritura, ya fuera en verso o en prosa, otorgando ritmo, fraseo, melodía y compás a su literatura.
y sobre todo silencio. La esencia del poema, dijo alguna vez, brilla más en lo que calla más que en cuanto dice. Y en ese espacio vacío y palpitante a la vez, resultado de una hábil combinación sonora, fue un verdadero experto. De repente, la música, fulgor inmemorial, emerge de lo absorto y se estaciona en estas anhelantes adyacencias del silencio. Esto lo escribió en Manual de Infractores en el año 2005, pero antes, en Las Adivinaciones, su primer libro de 1952, su poema inaugural sentencia: la música convoca las imágenes degradadas del tiempo. Es decir, que aunque en su obra no abunden referencias directas a compositores o a acontecimientos musicales, sí que la sonoridad como concepto englobador del tiempo y la palabra estuvo más que presente. Pues Caballero Bonal es un poeta moderno, descendiente de la tradición simbolista de Mallarmé a Valéry, y por tanto cree en el sonido del poema como interiorización del sonido de fuera, de la calle, del campo, de las esferas y de la noche a la vez. Cree en la palabra más que como significado preciso, como significante, capaz de crear un engranaje sonoro que a su vez deriva en un pensamiento poético. Y no es precisamente nuestro poeta uno de esos que se dejan llevar por el rumor de las olas a un rumbo desconocido, donde el timonel de pronto no es responsable de su propio viaje, sino que en todo momento mantiene el control no solo del desarrollo formal del poema, sino de su propio significado, utilizando para ello la palabra precisa para designar, denunciar o señalar, pero sin renunciar en ningún momento a su ámbito sonoro, capaz de crear una realidad paralela a la designada por la mera acepción de las palabras. Hace ya muchos años, casi al principio de iniciar la aventura de esta serie de congresos, estos congresos que fueron el alma mater de la Fundación, junto con la revista Campo de Gramantes, y que Caballero tenía especial predilección por estos dos temas, ¿no? Ya que han servido de promoción de Jerez de la Frontera en el panorama cultural español e hispanoamericano, al tiempo que dinamizaban la cultura local a través de sus propuestas, talleres, diálogos, conferencias y reuniones, siempre bajo un tema de profunda utilidad para el desarrollo de las humanidades y agrupando en esta ciudad a sus más destacadas figuras. Hace tiempo, repito, que le propuse a Caballero Bonal dedicar uno de los congresos al tema universal de la literatura y música. Él lo veía claro como aficionado a la música y como partícipe desde su escritura, partícipe en el hecho sonoro, pero las circunstancias eran complejas. Al tratar de acompañar las discusiones con propuestas musicales, recitales o conciertos en vivo, condición que encarecía o bien el presupuesto o dificultaba la síntesis de un encuentro en 3 días. Por otra parte, a pesar de la línea indivisible
que separa o une la música y la música y la literatura, los escritores de este país no son muy melómanos. Vamos, yo me atrevería a decir que la mayoría de ellos no tienen ni idea de música. No sé si se debe al eterno problema de la educación musical en España o a una falta de sensibilidad para un arte que requiere más abstracción que el planteamiento de una novela o un ensayo, pero no de la poesía. ¿Os recuerdo una anécdota? Yo soy más que aficionado a la música y he ido mucho a los conciertos y sobre todo viviendo en Madrid he ido pues con mucha asiduidad al auditorio, que una noche me encontré en el auditorio a Antonio Gala y de pronto Antonio Gala se sorprendió al verme y me dijo, porque estaba yo Antonio Gala porque se ponía una obra de Antón García Abril con un poema suyo. Y Antonio Gala al verme me dijo, ¿pero qué haces tú aquí? Le dije, no, ¿qué haces tú? Le dije yo, no, porque él no se la había visto jamás por el auditorio, más que cuando le pusieron los versos en música, ¿no? Porque muchas personas que se autodenominan cultas permanecen ajenas al hecho musical de la vida y del lenguaje. Pocos entienden o quieren entender de música y menos de poesía, pero se sentirían avergonzados ante el desconocimiento de un cuadro de un pintor famoso o de una novela del último narrador de moda. No ocultarían su pudor ante la ignorancia de las obras de Brahms o Goethe, por ejemplo, por citar a dos autores tan universales como necesarias. Y dicen, de pronto, yo de música lo entiendo, o la poesía me aburre, que son dos frases que podemos escuchar por parte de quienes la pronuncian, no sin el menor rubor. Da la impresión entonces de que poesía y música son dos artes menores, o al menos que no reportan ningún beneficio tangible a corto plazo, que es de lo que se trata en la vida. Pero nunca la poesía se manifiesta sin la música, ni viceversa. No son dos disciplinas, sino las dos caras transparentes del prisma de la vida. La otra es la oscuridad, que tampoco encuentra su naturaleza sin compás ni ritmo. De ahí su necesaria presencia. Música y poesía son antídotos contra el exceso narrativo de nuestra contemporaneidad. Una especie de noticiero continuo donde se nos cuenta la realidad, o al menos una realidad inventada, manipulada, restrictiva, donde no hay lugar para la contemplación de lo invisible, es decir, aquella parte de la realidad que no se ve, y para contemplarla necesitamos silencio, no modelo, sino ese silencio que pide reflexión y música hacia adentro. María Zambrano decía que la poesía y la música e incluso la filosofía eran primas hermanas y que ellas juntas constituían una familia indivisible y divertida. Lo que no advirtió es que a veces las primas también se pelean y se va todo al garete, como ocurre en estos momentos de ruido mediático o literario, da igual, ruido opuesto a cualquier orden armónico, incluso a los más avanzados y heredados del dodecafonismo. Por otra parte, la poesía es en sí misma memoria de los hombres, porque ella nos acerca al eco de la antigüedad, pero también desde ese rumor, aquel rumor del que nos habla constantemente Caballero Bonal, desde ese rumor nos alienta a afrontar el futuro con otras palabras.
Una sociedad que renuncia a la búsqueda de su palabra original corre el riesgo de olvidarse de sí misma y el peligro de padecer un Alzheimer colectivo, por el que sus propios habitantes no se reconozcan los unos a los otros. La música no es cuestión aparte, porque su propio sonar está implícito en la disposición de las palabras, en el ritmo que producen las sílabas unidas, según la inspiración de quien nombra y evoca a la vez. Esa interna musicalidad, sin embargo, es heredera de los ruidos de la naturaleza e incluso de los sones del hombre, aquellos que surgen del silencio más íntimo del ser. El poeta escucha el eco de un canto que viene del origen y lo dice en sus versos incipientes. De alguna forma traduce cuando ya está dicho y no se oye, o al menos no prestamos la atención suficiente para oírlo. Ese canto primero inunda las palabras que dan vida al poema y al par. Esas palabras vivían ya en ese canto, dispersas y en un orden distinto al que el poeta nos muestra. Es decir, el arcaico trenzado del verbo y de la música viene de muy atrás, quizás de cuando el hombre recordó los sonidos del universo antes de estar allí. De hecho, los antiguos babilonios y griegos creían que dicho universo se sustentaba sobre una base de carácter sonoro, algo que con el tiempo la física cuántica parece haber reforzado a partir del estudio del Big Bang y sus reproducciones acústicas. Un viaje parecido al eterno retorno de Nietzsche, que después Mahler convertiría en su canción eterna. En esta casa nos reunimos un grupo de poetas, de músicos, de literatos y de musipoetas para hablar sobre todo de ese nexo sagrado o pagano, audible o no en tiempos de bulla y sordera. Un grupo lo suficientemente heterogéneo para abordar estas cuestiones desde diferentes ángulos y perspectivas, cada uno perteneciente a su padre y a su padre, descendiente a su vez de varias tradiciones. Y no crean que fue escogido este grupo que ya entre los participantes le llamamos el grupo de Jerez, ¿no? Y porque nació una verdadera amistad, un grupo que escogimos entre Pepe Caballero y entre los nombres que yo planteé, ¿no? Y tratamos de, tras muchas puertas, procurando que no se quedara nadie fuera de o que no se quedara fuera ningún aspecto de lo que queríamos tratar, ¿no? Naturalmente que había muchos más a los que hubiéramos invitado, pero lógicamente se trataba de plantear asuntos más que de una galería de autores, y además de facilitar el encuentro entre personas que por determinadas circunstancias no eran habituales entre sí. Por ejemplo, la figura de Ramón Andrés, poeta, músico y uno de los grandes estudiosos del hecho sonoro, tanto desde el punto de vista filosófico como desde el histórico o del práctico, ya que él es tanto poeta como músico, que toca la flauta dulce y es músico
música antigua, ¿no? Es autor de importantes manuales de referencia, por ejemplo, el último publicado por la editorial Acantilado, bajo el título de Filosofía y Consuelo de la Música, y que no suele frecuentar este tipo de eventos, y por tanto no era conocido personalmente por la mayoría de los asistentes, e incluso Luis de Pablo, también reticente a viajar, me dijo que lo hacía por dos cosas: para conocer al mejor musicólogo de este país, que era Ramón Andrés, en palabras de Luis de Pablo, y porque se trataba de la Fundación Caballero Bonal, con quien le unía, sobre todo con su titular, le unía un gran respeto y una profunda admiración. Luis de Pablo, que pronunció la conferencia inaugural del Congreso bajo el lema Mi música y los textos de Góngora Caballero Bonal, con algunos excursos, así se llamaba, presentada por Luis Rodríguez, nos anticipó, después de hablar de su música y de cómo él irrumpió en el mundo de la música española, nos anticipó una cantata para soprano, coros masculinos, dos contraltos y gran orquesta sobre textos de Caballero Bonal, que según él ya estaba terminada y se estrenaría en Italia con la orquesta y coro de la Ópera de Turín. Ojalá eso se celebre pronto, porque lamentablemente está bastante malito Luis de Pablo, ¿no? Incluso ya con la cabeza no le da mucho de sí. Recordemos que se tuvo que ir de este congreso antes de que finalizara, porque no se encontraba bien del corazón, ¿no? Ojalá podamos escuchar pronto este acontecimiento. Sobre todo por ver como un compositor tan apegado al lenguaje poético como Luis de Pablo, que ha usado la palabra más como ámbito sonoro que como significado en sí misma, se acerca a los versos de nuestro poeta. Ya lo hizo de manera magistral con el mejor barroco gongorino, y por esa cosa no es extraño que sepa captar el barroco más contemporáneo de Caballero Bonal, que es paradójicamente la esencia del poema, pues no olvidemos que su célebre frase, la de Pepe, o la de Caballero Bonal, porque a él obviamente le gustaba no que dijera ni José Manuel ni Pepe, sino dice, no, yo quiero que me digan Caballero Bonal, ¿no? Dijo esa célebre frase de que todo lo que no es barroco es periodismo, que más allá de una simple butad, lo dijo no solo porque se consideraba de la estirpe de Góngora, sino porque creía que en la palabra, más allá del simple titular o la descripción de los hechos más o menos manipulados, él decía que precisamente en ese barroco, en esa manera de ahondar en las palabras, encontraba la más pura desnudez. Y por eso defendió esos libros y esos escritos sobre el barroco, que es paradójicamente la forma de arte más desnuda, ¿no? Luis de Pablo pertenece a la generación de Caballero Bonal, pero con un año más, es decir, no la del 50, sino la del 51, porque ese fue el año de la quinta de Luis de Pablo y de Cristóbal Calter, que acaba ahora de fallecer. Y es curioso que estas dos generaciones, la del 50 y la del 51, que es la misma, ¿no?, adoptaran un lenguaje expresivo tan diferente.
mientras la literaria a la que pertenece Caballero Bernal abogaba por un compromiso directo de la literatura con la sociedad, traducido en una poesía directa, realista y social. La del 51, la musical, sin embargo, pronto asumió que ese compromiso ético no era otro que con el tiempo y el lenguaje, asomándose a las estéticas europeas del momento, abriendo ventanas y ventilando interiores quizás con cierto olor a rancio. De todo esto se trató en un debate que hemos visto, una imagen de dicha mesa redonda aquí mismo, ¿no? En el que intervino Pepe Ige, intervine yo también, ¿no? Y Caballero Bernal en cierta medida se unió a esta última propuesta estilística. Dice Caballero: desobedecer la norma significa asimilar determinadas novedades estéticas. Una vez admitido que la gran literatura está hecha por grandes desobedientes. Esta afirmación le ha traído al maestro más de un alejamiento por parte no solo de la crítica orgánica de su promoción, sino por parte de algunos de sus aparentes seguidores, pues en sus últimos escritos despreciaba esa poética de la inmediatez que se lleva tanta hora, donde se cuenta como si fuera una simple gacetilla, una gacetilla sentimental, en pro de una rápida y pretendida comunicación con el lector y por supuesto, en detrimento de su esfuerzo intelectual y capacidad deductiva. Mi intervención es más larga, pero como he dicho, yo lo tengo que inventar, ¿no? O lo tengo que recordar. A modo de recordatorio, pues, Caballero Bernal nos hizo la recomendación, además quería que se hiciera, de celebrar el doble centenario, ¿no? Por una parte el de Shakespeare y por otra parte el del Quijote. Luis Gago, que es un experto y casi también un sabio, se dedicó pues a versar sobre las diferentes versiones que se habían hecho de Shakespeare en la música a partir del siglo XVIII, ¿no? Fue una conferencia erudita de la que tenemos aquí el texto y que recomiendo a todos su lectura porque verdaderamente fue magistral. La otra fue sobre el Quijote, en este caso me da un poco de vergüenza, la hice yo, y hablé pues de la estructura rítmica, una cosa casi inventada, ¿no? Que quizás desarrolle en algún momento de una forma más larga, la estructura musical del Quijote en sí, como forma, ¿no? La música en el Quijote como concepto también, los instrumentos que se nombran y las alusiones que hay a la propia música, y luego pues todas las músicas que se han hecho del Quijote desde Telemán hasta nuestro paisano por gaditano, don Manuel de Falla, con el retablo de Maese Pedro. Inolvidable también fue la intervención, pero como de eso va a hablar él ahora, yo me voy a callar un poquito. La intervención de Mauricio Sotelo con José María Velázquez Gastelu y con Ismael Castellino. Mauricio Sotelo es un compositor, bueno, pues que... ¿Qué? Y José María Mico,
mímico, es que iba a hablar ahora de él. Después de hablar de Maurice del Sotelo, que es un compositor madrileño, pero casi jerezano, se puede decir, que es su segunda casa. Yo creo que el flamenco, y sobre todo el flamenco de Jerez, ha sido la columna vertebral de toda su obra. Desde su primera obra, que fue premiada con el premio Reina Sofía, si después de morir, se llamaba, sobre un poema de José Ángel Valente que le dedicó a su hijo, a la muerte de su hijo, hasta la última obra que acabo de escuchar hace 3 semanas en casa, en Madrid, que se llama Dante Cante, que es una versión musical de la Divina Comedia, traducida precisamente por José María Micó, que también estuvo pues con nosotros hablando de esa relación tan natural de música y poesía. Un hombre que es traductor de Dante, de Ausias Marc, de Ariosto, un italianista de prestigio, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, y sin embargo lo que más le gusta, lo que más le apasiona, es ir por los fares con su mujer, que tienen un dúo montado, se llama Marta y Micó, pues cantando, él tocando la guitarra, cantando tangos o canciones propias con sus poemas, ¿no? Que nos amenizó, ya fuera del Congreso, ya en una de la última comida, nos amenizó con su música y yo que bailé el pollito. Tú también, exactamente. Y eso fue lo que, más o menos lo que recuerdo esta tarde del Congreso. Un congreso que debía repetirse, porque yo creo que este país necesita inyecciones musicales, porque de alguna manera contribuimos también a que la enseñanza musical en España no sea pues una asignatura pendiente, sino que sea realmente el motor, uno de los grandes motores de nuestra educación y cultura. Gracias. Ahora, buenas tardes. Pues realmente la actuación de Marta y Micó en la fiesta que hubo como final de ese congreso fue estupenda, pero yo tengo que decir que realmente lo que fue apoteósico fue el baile y el cante de José Ramón Ripoll, interpretando El Pollito. Yo tuve la suerte de presentarlo al público. Hizo un baile y un cante de los pollitos. Mi abuelita tenía un pollito, que lo canta y lo baila José Ramón magníficamente cuando está inspirado. Y esa noche le cogió muy bien. Así que gracias, José, y gracias por tus magníficas palabras, poesía y música que están presentes en la persona y en la sensibilidad siempre caminan juntas en José Ramón. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Esto se ha ido corriendo. El ratón mejor. Pincho. Pues gracias por la presencia y gracias también a la Fundación por invitarme a participar en estas jornadas
En el congreso titulado Música y Literatura y Música, al que se acaba de referir nuestro querido amigo, se me asignó la tarea de coordinar una de las mesas titulada La literatura, el flamenco, la canción, la música. Dicha mesa estaba integrada por personas de considerable altura artística, como acaba de señalar José Ramón, el hispano-francés Ismaël Chataigné, que es doctor en Filología Hispánica y autor precisamente de la tesis doctoral Literatura y Música en la obra de José Manuel Caballero Bonal. Estaba el poeta, traductor, Premio Nacional de Traducción, tanto en España como en Italia, el guitarrista, músico José María Micó, catedrático de literatura en la Pompeu Fabra de Barcelona, y el compositor y director de orquesta y músico eminente Mauricio Sotelo. Pero ocurrió algo que de alguna manera redujo a su mínima expresión, y nunca mejor dicho, la finalidad para la que estaba destinada dicha mesa, y fue que el ponente que nos precedió no solo agotó con largueza su tiempo, sino que con absoluta falta de compasión también consumió el nuestro y hubiera continuado in eterno si no hubiese sido por las demandas del propio comisario, del propio José Ramón, para que finalizase su inacabable intervención. A esto se unió que ya era la hora del almuerzo, se adivinaba la estampida, y para más Henry, del bar cercano, Las Banderillas, llegaban los efluvios como irresistibles cantos de sirena de los guisos y manjares que se estaban cocinando. Así que, en efecto, esa mesa que me tocó coordinar a toda prisa y rogando a los participantes que limitaran al máximo sus parlamentos, se titulaba Literatura, el flamenco, la canción, la música, y que esos conceptos o atributos los representaba con toda brillantez y en profundidad el titular de esta fundación. Y me van a permitir que, a modo de homenaje, ya lo he adelantado también recordándolo José Ramón, y reconocimiento a modo de ofrenda para mantener vivo su recuerdo, ahora que nos acaba de dejar, les hable, aunque sea someramente, de José Manuel Caballero Bonal en su literatura, en su poesía, en su flamenco, que era su música preferida y a la que dedicó trabajos importantes. Maestro de la lúcida rebeldía y de la desobediencia inteligente, activista con su propia obra siempre en movimiento, viajero tenaz por su ágil y fresca memoria tan rica de aconteceres, paisajes y poesía, José Manuel Caballero Bonal fue el descubridor con su palabra creativa de un universo único y deslumbrante. A lo largo de los años fue poblando su peculiar mitología y su fabuloso imaginario de personajes que caminaban por el filo de la historia, de días de septiembre y ojos de gato, de viejos y decadentes palacios, de argónidas, de campos de agramante, de pájaros en la noche, o de la fugacidad del tiempo en un manual de infractores entre las luces y las sombras de la existencia. Y aquí podemos hallar una de las claves que nos lleva a conocerlo mejor, porque él creaba y recreaba esa existencia para hacerla más nuestra en su complejidad, más vivificante y, en definitiva, más parecida a esas copias rescatadas del natural que José Manuel relataba con su poderoso, sugerente e inconfundible discurso. Persona valiente y comprometida, de ejecutoria ejemplar, ejerció una enérgica lucha por las libertades y su crítica contundente a las injusticias, a la mediocridad del poder y sus corruptelas se han convertido en una modélica e inalterable referencia moral en los tiempos pasados y en los no menos oscuros de ahora. Entre sus lealtades, el flamenco, una pasión que no ocultaba
y en la que guardaba como un tesoro escondido los ecos de viejas voces, aquellas que iluminaron su ardorosa juventud jerezana. Ya en Anteo, y esto ya lo he hablado en otras ocasiones, en Anteo, un libro publicado en la colección Adonai en el año 56, se incluyen 4 poemas pioneros en el tratamiento del flamenco desde la perspectiva de una lírica moderna que, como la suya, rompía con todos los estereotipos declamatorios y neorrománticos que hasta entonces, de manera engolada, habían servido de soporte a la poesía con trasfondo flamenco. Esos 4 poemas, que profundizan hasta lo más hondo en el universo oculto de la soleá, el martinete, la seguirilla y la saeta, son ejemplos de cómo utilizar con precisión las herramientas del lenguaje escrito para transmitir la esencialidad de unos cantes. Podemos decir que inauguran un estilo para sumergirse en un espacio que se encuentra más allá no solo de lo predecible, sino de las coordenadas literarias vigentes. Nunca la poesía flamenca se había atrevido a traspasar esos límites. Los 4 poemas de Anteo, sin embargo, suponen un descubrimiento, una nueva dimensión para dar paso al enigmático poder de la palabra trascendida. Otro libro que debo reseñar es El baile andaluz, que José Manuel publicó en la editorial Noguer, en Barcelona, ya en 1957. Con los escasos materiales entonces disponibles y exigua información existente, el baile andaluz trata, como toda la obra de Caballero Bonal, de sumergirse en los aspectos más incógnitos, más escondidos del baile, analizando su proceso histórico, aunque el libro es, asimismo, un minucioso recorrido por la estética de los bailadores y bailadoras de ese momento, acompañado de una completa documentación y una buena colección fotográfica. En este libro escribe: en el baile y en el cante hondo es imposible que logremos obtener de ello ese descubrimiento espiritual sin que sepamos desprendernos de toda suerte de prejuicios, intentando comprender que todo lo que allí vive está proyectándose desde un esotérico sentimiento popular del arte y la cultura. Una reflexión muy personal de José Manuel Caballero sobre el proceso evolutivo del flamenco, sus diferentes etapas, dio como resultado el espléndido Luces y Sombras del flamenco, con las bellísimas fotos de Colita, publicado en el 75 por Lumen, y que pasado el tiempo hemos visto en reediciones posteriores. De 1972 al 78, José Manuel Caballero, desde su tribuna en la empresa discográfica Ariola y a veces desde el sello creado por él, Pauta, fue publicando en calidad de director y la mayoría de las veces también como productor una serie de títulos que ahora, desde la lejanía del tiempo, resultan imprescindibles en la historia de la discografía flamenca. Casi siempre los textos de presentación los escribía el propio Caballero Bonal, por lo que asimismo nos encontramos con una rica muestra antológica de breves pero sustanciosos artículos sobre el flamenco y su mundo, a través de la pluma de uno de sus degustadores y conocedores más serios y de más rica experiencia. También hay que señalar que muchas de las letras que cantaban los artistas elegidos estaban redactadas por él, por José Manuel Caballero, así firmando como P. Caballero o J. Manuel Caballero. Compuso seguirillas, tientos, bulerías, soleares o tangos para Turronero, Diego Clavel o Manuel Soto Sordera. Igualmente lo había hecho fuera de los dominios de Ariola para el primer disco de José Mercé, Bandera de Andalucía, de 1977, y más tarde para Juan Peña Lebrijano en el Encuentros del 85 y Tierra del 89. Y ya que he nombrado a Manuel Soto Sordera y estamos en Jerez, quisiera decir que José Manuel le produjo 4
discos. La amistad con Manuel era tan fructífera como franca y espontánea, ya que fue estableciéndose entre ellos unos positivos recursos de comunicación que, si bien podían deberse a un paisanaje bien entendido, de igual modo eran producto de muchas afinidades en cuanto a las actitudes artísticas de ambos y a gustos comunes relacionados con el flamenco que podemos considerar genuino o de rey. En 1994, José Manuel Caballero, en el escenario del Teatro Alcalá Palas de Madrid, entregaba a Manuel Soto Sordera el primer y prestigioso galardón flamenco, Calle de Alcalá. Y pasado el tiempo, José Manuel recibiría la medalla de oro de la Asociación Cultural Sordera de aquí, de Jerez. En la vida de Caballero Bonal siempre ha existido una especie de parcela reservada a los flamencos, con muy vivos y leales afectos, que van desde Antonio Gades, para quien hizo la adaptación del gran musical Fuente Ovejuna, a Juan Peña Lebrijano, o desde Manuel Morao o Paco Cepero a José Merced, Pedro Peña o José de la Tomás. Con Antonio Mairena fijó inmediatamente unos vínculos que duraron ya para siempre y que dieron como resultado 2 discos, ambos de 1972, y en uno de ellos se incluye, creo yo, una de las más conmovedoras seguidillas jamás grabadas. Una pequeña anécdota en este sentido, porque durante algunos años consecutivos, José Manuel Caballero y Pepa Rami, su esposa, solían convidarnos muy generosamente a un grupo de amigos para celebrar memorables fiestas de Nochevieja en su casa de Madrid, a las que acudían al lado de escritores como Fernando Quiñones, Antonio Gala, de pintores como Francisco Moreno Galván o Isabel García Lorca, y escultores como Eduardo Carretero, gente del flamenco, José Meneses, Manuel Gerena, Rafael Romero, Perico el de Lunar. Y en cierta ocasión, entre los invitados estaban Antonio Mairena, que andaba por la capital grabando, y Tomás Torres, el hijo de Manuel Torres, que acompañaba invariablemente a Mairena. Como la presencia de Mairena siempre imponía, la noche vieja, comenzó con un larguísimo prólogo de tediosa pedagogía flamenca. Claro, eso nos inquietó, ya que los decididos de antemano a una rápida y jubilosa fiesta, nos mirábamos de reojo temiéndonos lo peor. Como ustedes saben, Mairena mostraba 2 aspectos distintos. Uno era su aire adusto, en muchos casos grave y casi siempre profesoral, como si estuviera hablando ex cátedra, y el otro cuando se encontraba con gente de total confianza, su pasión por aquellos momentos en los que surgían los cantes por tango y bulería, que bailaba y cantaba, despojándose de su porte en muchos casos dogmático y severo, para dar rienda suelta al gozo, sin atadura. Pero ahí no habíamos llegado. Y entonces nuestro pánico iba en aumento, ya que Mairena se encontraba en una, para nosotros, interminable primera fase doctoral y teórica. Yo creo que él se dio cuenta y, observando la cara desconsolada de los presentes que estaban a punto de darse a la fuga, cambió el tercio. Después nos percatamos que mereció la pena esperar. Él y Tomás Torres cantaron de forma excelente hasta bien entrada la mañana. También José Manuel tuvo una relación entrañable con su casi homónimo Luis Caballero, un personaje singular del flamenco. Luis Caballero era cantaor, escritor, conferenciante, articulista y autor de sus letras. Descendía del mítico bandolero y cantaor Juan Caballero, que fue compadre de José María el Tempranillo, y era hijo del sindicalista republicano Vidal Caballero, que fue fusilado en 1937, y cuñado del cantaor creador de fandango Pepe Aznalcóllar. Luis, que también sufrió la cárcel y alguna que otra estancia en campos de concentración, era un artista cabal, exquisito, elegante y de profunda cultura flamenca, que aparece en el archivo del cante flamenco. Porque la obra cumbre
en la discografía de José Manuel Caballero Bonal es el archivo del cante flamenco. Él mismo, en su segundo tomo de memoria, La costumbre de vivir, confiesa que está bastante satisfecho de ese trabajo, para añadir que el archivo, publicado en el 68, constituye, según sus palabras, un balance histórico irrepetible al que todavía hay que acudir para conocer a ciencia cierta la mejor tradición del flamenco. Y es cierto, también en este caso José Manuel fue un pionero que abrió las puertas a otra realidad del flamenco. Se trataba de traspasar los límites que imponían las discográficas al uso y crear otros criterios en cuanto a las técnicas de registro sonoro, suprimiendo las barreras que constituían los férreos tiempos asignados para la interpretación de un cante, eliminando el opresivo espacio físico de un estudio y prescindiendo de todos aquellos elementos que pudieran impedir, o en último caso, distorsionar los resultados de un fenómeno musical para que se expresase con la máxima libertad. Y en un ámbito que José Manuel y su equipo se habían encargado que fuera lo más favorable posible, con la intención de que el artista se manifestara sin ningún tipo de limitaciones. Este solo hecho ya constituye un acontecimiento novedoso en el flamenco, un paso decisivo que rompía con los moldes establecidos hasta entonces. El archivo es el descubrimiento de algo que estaba allí, pero que nadie, hasta que llegó Caballero Bonal, se atrevió a poner en marcha. Fue un adelantado que hizo que sonaran por vez primera en discos las voces de José Lero, Tomás Torres, Amós, Onofre, Manolito de María, cuyas bulerías ahora todo el mundo interpreta, pero que permanecieron inéditas hasta que no fueron grabadas por José Manuel. Y los cantes de la Piriñaca de Jerez, Tío Borrico también de Jerez, Perrate, Curro Mairena, Talega y la guitarra de Diego del Gastor. Al archivo lo acompaña un libreto esclarecedor y lúcido que en ocasiones hace las veces de vibrante cuaderno de campo en el que se refleja con colores intensos la situación del flamenco y de los personajes que lo representan, o como dice el propio Caballero Bonal, una especie de diario de viaje en torno al complejo mundo moral y material del flamenco, prestando una atención primordial a las experiencias vividas durante la búsqueda de fuentes y la concreta realización de las grabaciones. Es pues también un camino iniciático por Jerez, por Arcos, por Alcalá de Guadaira, Triana, Cádiz y los puertos, por Morón de la Frontera. Muchas de las cosas que desconocía me fueron reveladas entonces, dice José Manuel, y no pocas conjeturas se hicieron certeza, sobre todo a partir de la fijación tajante de esa línea divisoria entre el flamenco genuino y las imposturas y añagazas andaluzas de exportación. Sus admirables descripciones de los barrios, los tabancos, las casas de vecinos, el agridulce retrato de esos personajes anclados en un tiempo a punto de extinguirse, y esos ecos que suenan en las grabaciones tan lejanos ya de nuestro siglo, constituyen un documento inapreciable, revelación de toda una época. Ahora José Manuel ya no está con nosotros, pero su obra poética y flamenco, reflejo del testigo sabio y apasionado que fue, permanece para siempre con nosotros. Gracias, amigos. Bueno, pues ya está. Ya hemos cantado. Ahora si el público quiere... Si el público quiere hacer una pregunta, ya sabéis que todos podéis llevar un ejemplar de las actas y ahí está gran parte de lo que sucedió, no lo del pollito. Eso no está en las actas, por desgracia. Porque eso hay que ver. Eso hay que verlo. Estamos aquí. No, pero todo lo demás pues lo podéis leer
las actas. Si queréis, de todas maneras, ya que tenemos aquí a José Ramón y a José María hacer alguna pregunta, pues quedan unos minutitos. Pues bueno, Pues nada, pues muchísimas vamos gracias leyendo. por su atención, muchísimas gracias, y que siempre yo digo que el mejor homenaje que le podemos hacer a un autor, en este caso a un escritor, es leyendo su obra. Y siempre recomiendo leer en este caso la obra magnífica y estupenda de José Manuel Caballero Bonal. Así que nada, gracias.